Hola, hola, mi nombre es Julio Montaz, bienvenido a mi canal. En este video yo te voy a enseñar cómo configurar el invitado remoto en tu YOLO Box y también cómo controlar el YOLO Box con tu teléfono y tableta. Y lo que vamos a hacer, vamos a comenzar con el video. Tenemos que buscar el icono que tiene como dos personas, es el icono que tenemos que buscar en nuestro YOLO Box para saber si ese YOLO Box es compatible con esa función. Y esa función solamente funciona si tú estás haciendo en vivo. Si tú tratas de, por ejemplo, utilizar modo monitor, esta función no va a salir. Y si le damos aquí donde dice invitar invitado, aquí nos pone un aviso que la máxima persona que podemos invitar son 5 personas, y también tenemos que tener en cuenta que nos va a limitar algunas funciones del YOLO Box. Por ejemplo, no vamos a poder utilizar web URL, que eso es lo que va a hacer que va a consumir mucho CPU. Pero si tú tienes el Ultra y el String, que ya son unos YOLO Box más avanzados, tú no vas a tener ese problema de tú utilizar estas cosas que te dicen que no puedes utilizar. Le damos aquí entendido. También aquí nos da la opción donde dice invitado, le damos. Aquí es donde vamos a invitar a las personas que tú quieres que salgan en la transmisión. Y aquí uno puede, por ejemplo, aquí uno puede poner el correo electrónico de ellos. Y también aquí me da la opción aquí abajo que el enlace yo mismo yo me lo puedo enviar. Que entonces eso está bien bacano. Por ejemplo, yo le voy a dar aquí enviar. Eso me debería salir en mi teléfono. Como ustedes ven, aquí ya me llegó la invitación a mi teléfono. Pero tenemos que hacer alguna cosa antes de abrir la invitación. Ustedes ven aquí donde dice silenciar el audio por defecto. Eso es lo que hace que cuando entre el invitado, el audio no se va a escuchar en el en vivo, ¿sabes? Para que no haya interrupciones. Pero como yo no quiero que mi audio se escuche doble, yo lo que voy a hacer es que voy a mutear esto. Cuando usted lo ve en rojo que está activado, por ejemplo, el audio de mi teléfono no se va a escuchar en la transmisión. Y también otra cosa bien importante, donde dice permitir unirse, lo tenemos que encender. Si ustedes no encienden esa función, lo que va a hacer es que el invitado le va a dar un error y no va a poder entrar. Por ejemplo, si lo doy aquí, unirse, permitir unirse, y yo lo que voy a hacer, voy a compartir la pantalla. Ok, como ustedes ven aquí me llegó una invitación. Le damos aquí invitación de nuevo, y aquí van a ver que va a decir aceptar invitación. Le damos y van a ver que van a abrir esta ventana, y como ustedes ven, aquí tenemos la cámara mía, tenemos donde dice mutear, tenemos parar la cámara, stop cámara, tenemos los settings, tenemos los niveles del audio del micrófono del teléfono. Y aquí tenemos también el nombre, voy a poner Android. Y si yo le doy aquí donde dice Setting, van a ver que tengo diferentes opciones. A ver, cámara. Ustedes ven aquí me aparece la cámara frontal, la cámara trasera. No todas las cámaras van a funcionar porque esta función tiene como algo de compatibilidad con el sistema Android. Y también lo más importante aquí es la resolución de la cámara. Eso es lo que va a ayudar, que si el invitado tiene un internet lento, le va a ayudar. Por ejemplo, si tengo el internet lento, yo puedo bajarle la resolución a 720 o a 480. Eso es lo que va a hacer que la imagen del invitado no tenga problemas. Ok, le damos aquí donde dice audio. Por ejemplo, yo puedo utilizar el micrófono directamente del teléfono, o puedo utilizar Bluetooth. Podría utilizar el invitado. Aquí también nos da la opción si yo quiero utilizar también el Bluetooth para escucharme, o el teléfono. Vamos a darle configurar, vamos a darle donde dice enjoy, y van a ver aquí que en el YOLO Box me salió mi teléfono. Por ejemplo, de aquí donde dice Android, tiene un poco de atraso, no mucho. Y también si yo pongo el teléfono horizontal, van a ver que va a cambiar la posición de la cámara. También lo bueno de esto es que podemos utilizar esto como si fuera cámara remota en otra locación de la ciudad. Tuviéramos un estudio en la casa, tuviéramos como un par de personas en la calle haciendo noticias, y nos mandan esta imagen con audio y todo eso, y está bien bacano. Y también yo les voy a enseñar aquí en el teléfono lo que ve el invitado. Ustedes ven esa ventana en grande, esa es la pantalla del YOLO Box. Por ejemplo, si yo cambio aquí a mi cámara,
Y esa es la imagen que va a ver el invitado. Y si ven esa ventana pequeña es la cámara del invitado. Y también tenemos aquí los settings, que cualquier cosa le podemos bajar la resolución si hay un fallo o un lagueo. Y está bien bacano. Yo lo que voy a hacer es ahora, ya como ustedes saben cómo utilizar el invitado remoto, yo lo que voy a hacer es que voy a utilizar mi iPad y yo les voy a enseñar el proceso como es un poquito diferente para las personas que tengan iPhone o iPad. Ustedes ven aquí yo estoy en mi correo, vamos a aceptar la invitación, me voy a abrir la ventana y recuérdense, tienen que utilizar el Google Chrome para que funcione. No se preocupen si dice de que tienen que abrir Safari, no lo abran. Safari no es compatible con el invitado remoto. Lo que hacemos, le vamos a dar donde están los 3 puntos. Vamos donde dice modo escritorio, le damos y van a ver que, ok, aquí me dice un aviso, le vamos a allow. Ok, y como ustedes ven aquí estoy en mi iPad, la cámara del iPad, y es lo mismo como en mi teléfono. La única diferencia es que en el iPad sí me da la opción de yo cambiar toda la cámara. Por ejemplo, puedo utilizar la cámara trasera por unos segundos. También puedo la cámara delantera, ahí es más cerca. Pero si le doy ultra wide, lo que va a hacer es que va a cubrir toda la ventana. Y lo que vamos a hacer, vamos a darle donde dice Enjoy, evento. Ok, espero que les haya gustado la pequeña demostración que hice con el invitado remoto. Ahora te voy a enseñar cómo controlar tu YOLO Box con el teléfono y tableta. Pero tenemos que saber algo. Primero, esta función solamente la tiene el YOLO Box extremo y el ultra. También tenemos que tener en cuenta que esto solamente funciona con Wi-Fi, con la misma señal de internet. No podemos utilizar el 4G para esta función. Lo primerito que tenemos que hacer es, tenemos que descargar la aplicación. Yo les voy a enseñar cómo. Vamos a escribir .com, le damos búsqueda y ahora le damos donde dice YOLOLIVE, le damos. Y ahora donde están las 3 rayas, le damos también aquí. Le damos donde dice YOLO Box. Y en la parte de aquí abajo van a ver que dice App y Web Control. Le damos. Vamos a comenzar con la aplicación para las personas que tienen Android. Le damos Download. Le damos Open. Le damos Instalar. Vamos a esperar algunos segundos. Ok, le damos Open de nuevo. Y van a ver que aquí me está saliendo una información que me pide que entre el IP address, que es la dirección del YOLO. Como ustedes ven, aquí me reconoció mis 2 YOLO en la aplicación. Pero no se preocupen, si ustedes no ven los YOLO aquí en esta pantalla, les voy a enseñar cómo buscarlo. Tenemos que ir aquí donde está la tuerca. Le damos aquí. Vamos aquí, vamos a darle aquí abajo y tenemos que buscar donde dice Control Mobile Web. Le damos y aquí nos va a dar la información de la dirección del YOLO. Eso en caso que no lo reconozca, que uno tiene que escribir esa dirección. Pero como ya lo reconoció la aplicación, le damos donde dice conectar, connect. Y ven que aquí me sale una imagen, así que funciona, no se ve en tiempo real, pero solamente para controlar el YOLO. Yo lo que voy a hacer, voy a poner más imágenes. Poner esto aquí, voy a poner muchas imágenes, video. Le damos a aceptar y van a ver que aquí me salieron todas las imágenes. Y como ven aquí yo puedo controlar YOLO. Está bien bacano que uno puede controlar eso. También tenemos aquí los overlays. Yo lo que voy a hacer, voy a agregar algunos overlays o imágenes. Ok, voy a agregar algunas imágenes. Vamos a darle hecho. Vamos a agregar otra imagen. O overlay, voy a poner eso aquí. Vamos a darle hecho. Y ven que puedo poner la imagen, quitarla, ponerla. Está bien bacano. También tenemos el controlador de audio.
que aquí uno puede controlar el audio, subir el audio, bajarlo, mutearlo, que está bien bacano eso. Y si le damos aquí en la parte de aquí arriba, donde dice info, parece que aquí no me sale la información de info. Estoy utilizando una versión de prueba, por eso es que no me está dando ninguna información aquí. Vamos a darle para atrás. Y también, si ustedes ven aquí arriba, aquí me da la opción de Go Live. Pero para yo hacer Go Live, yo tengo que configurar primero la destinación donde yo quiero que haga el en vivo, o que voy a Facebook. Solo yo. Y ahora le doy Go Live. Vamos a darle Done. Y van a ver que en la parte de aquí arriba va a aparecer que estamos en vivo, o que ya estamos en vivo. Y también, si yo quiero pararlo con el teléfono también, pararle el en vivo, le doy aquí. Aquí me da la opción si yo quiero terminar el en vivo, o pausarlo, o cancelarlo. Por ejemplo, yo lo voy a pausar. Ya pausé el en vivo para yo seguir haciendo la transmisión. Yo lo que voy a hacer es, voy a salir de la aplicación. Ok, ahora te voy a enseñar cómo utilizar en el iPad. La diferencia es que como en el iPad no hay una aplicación, tenemos que utilizar el YOLOcast para uno utilizar el web control. Y recuérdense que el YOLOcast funciona con el correo que tú utilizas en tu YOLObox para que funcione. Voy a poner mi correo. Le damos login. Y en la parte izquierda le damos aquí, donde están esta rayita. Y van a ver una opción que dice web control. Le damos. Y ven que aquí la diferencia, aquí no me va a aparecer YOLO. Tengo que ponerlo manualmente en la dirección del YOLO. Ok, ya pusimos la dirección. Le vamos a dar Connect. Y ven que aquí tengo las imágenes. Está un poco lento, pero yo puedo controlar el YOLO con mi tableta, que está bien bacano. Puedo también ver la información. A ver si me aparece información aquí de la batería o algo. Parece por la versión que yo tengo de prueba no me sale información. Déjame quitarlo de ahí. Aquí tenemos lo mismo, tenemos los web overlay, como ustedes ven. El controlador del audio, del YOLO, por ejemplo, si lo doy aquí Scoreboard, le doy aquí. Van a ver que aquí apareció el marcador. Lo único que yo veo es que solamente uno puede como presentar el tiempo, halftime. También podemos cambiarle los puntos, como ustedes ven, del equipo. Déjame ver si puedo ponerlo grande aquí para que ustedes vean. Esa es la única diferencia, pero yo no veo que tenga como más funciones de si uno puede controlar como los otros marcadores. Yo lo que voy a hacer, voy a tratar de poner un marcador diferente. A ver si sale diferentes funciones. Oh, parece que no. Oh, sí, mira, sí tiene diferentes funciones. Está bacano. Déjame cambiar aquí. Voy a cambiar de marcador. Ok. Vamos a ver aquí. Ok, parece que alguno de los marcadores no aparece las funciones. Parece que no es compatible. Ok, ya entendí. Eso dice que sí es compatible con algunos marcadores, pero los marcadores que no son compatibles no va a salir información aquí en la pantalla. Ok, está bien interesante esto. Ok, espero que les haya gustado este pequeño video que hice con el invitado remoto. También cómo controlar el YOLObox con tu teléfono y tableta. Aprendimos algo nuevo. Denle like, se suscriben para la próxima. Bye.